Si sientes que hay personas que se han levantado contra ti, si hay quienes hablan mal de ti a tus espaldas, si parece que algunos quieren verte caer, escucha esto con atención, porque hay una oración en la Biblia que fue hecha en medio del peligro real. Una oración cuando los enemigos rodeaban la casa y parecía que no había salida. Hubo una noche en la vida de David cuando hombres armados rodearon su casa. No era una amenaza cualquiera, era un plan para matarlo. El peligro era real. Los enemigos estaban cerca, la persecución era injusta y la situación parecía imposible, pero en lugar de rendirse, David levantó una oración poderosa, una oración que hoy sigue teniendo fuerza, una oración que dice así: líbrame de mis enemigos, Dios mío. Así comienza el clamor de David, no con orgullo, no con venganza, sino reconociendo algo importante, que hay batallas que solo Dios puede pelear, que hay situaciones que superan nuestras fuerzas, y cuando el ser humano no puede más, cuando la injusticia parece ganar, cuando los enemigos se levantan, entonces Dios interviene. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Personas que hablan mal de ti, personas que te juzgan sin conocerte, personas que desean tu caída. A veces el ataque no es físico, es emocional, es espiritual, es silencioso, pero Dios ve todo. Nada se esconde delante de Él. Ninguna injusticia pasa desapercibida, ninguna traición queda sin ser vista. David no negó el peligro, no fingió que todo estaba bien, reconoció la realidad, pero también reconoció a Dios, porque la fe verdadera no ignora el problema. La fe verdadera confía en medio del problema, y esa confianza es la que cambia la historia, es la que transforma la noche, es la que trae liberación. Cuando los enemigos rodeaban la casa, David sabía algo importante, que aunque los hombres lo persiguieran, Dios seguía siendo su refugio. El enemigo puede planear, puede conspirar, puede levantar ataques, pero no puede vencer a Dios, porque cuando Dios decide defenderte, nadie puede detenerlo, nadie puede impedirlo, nadie puede bloquearlo. Muchas veces el ataque llega cuando menos lo esperas, de personas cercanas, de lugares inesperados, palabras que hieren, mentiras que se difunden, juicios injustos, situaciones que te desgastan. Pero el Salmo 59 nos recuerda que Dios no abandona al justo, que Dios observa todo y que Dios actúa en su tiempo. A veces parece que el mal tiene ventaja, que la mentira avanza, que la injusticia domina, pero la historia no termina ahí, porque Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo fiel, y cuando Él interviene, las circunstancias cambian, las estrategias del enemigo caen, y la verdad se levanta. David sabía algo profundo, que su seguridad no dependía de murallas ni de soldados, dependía de Dios, del Dios que protege, del Dios que guarda, del Dios que defiende. Por eso pudo clamar, por eso pudo confiar, por eso pudo esperar, incluso en medio del peligro. Tal vez hoy tú también te sientes rodeado de problemas, rodeado de presión, pero recuerda esto, la historia de David no terminó en derrota, terminó en liberación, porque cuando Dios es tu refugio, la persecución no tiene la última palabra, la injusticia no tiene el control, el enemigo no tiene la victoria. Dios ve lo que otros no ven, escucha lo que otros ignoran, conoce lo que otros ocultan y juzga con justicia. Nada se pierde delante de Él, ni tus lágrimas, ni tu clamor, ni tu oración. Todo llega a su presencia, todo es escuchado, todo es considerado por el Dios que defiende al justo. El Salmo 59 no es solo una historia antigua, es un recordatorio eterno.
de que Dios sigue siendo refugio, refugio cuando atacan, refugio cuando persiguen, refugio cuando mienten, refugio cuando te señalan, porque Dios no cambia, su poder no disminuye, su justicia no falla, su fidelidad permanece. Tal vez hoy necesitas hacer la misma oración, la oración que hizo David, la oración del Salmo: líbrame de mis enemigos. No con odio, no con venganza, sino con confianza en Dios, porque cuando Dios pelea por ti, la historia cambia, las fuerzas se equilibran y la verdad prevalece. Dios sabe defender a los suyos, sabe cuándo intervenir, sabe cómo actuar, sabe cuándo detener al enemigo. Nada ocurre fuera de su control, nada escapa de su mirada, nada está fuera de su poder, nada está fuera de su justicia. Por eso la fe descansa, incluso cuando la batalla continúa, incluso cuando el peligro aparece, incluso cuando el miedo intenta entrar. La confianza en Dios no elimina el problema, pero cambia la forma en que enfrentas el problema. Ya no caminas solo, ya no luchas sin ayuda, ya no temes sin esperanza, ya no caes sin levantarte, porque Dios está contigo, Dios te sostiene, Dios te guarda, Dios te libra. Los enemigos pueden levantarse, las críticas pueden aparecer, las mentiras pueden circular, las dificultades pueden crecer, pero ninguna de esas cosas es más grande que Dios, ninguna de esas cosas supera su poder, porque el Dios que defendió a David sigue siendo el mismo hoy, el mismo que escucha, el mismo que salva. Por eso el Salmo termina con esperanza, no con miedo, no con derrota, sino con alabanza, con confianza, con seguridad en Dios, con fe renovada, porque cuando Dios interviene, la historia cambia, la noche termina y la luz aparece. Tal vez hoy estás en medio de esa noche, una noche de presión, una noche de ataques, pero recuerda algo importante: las noches no duran para siempre, la oscuridad no vence a la luz, la injusticia no vence a Dios, el amanecer siempre llega, la verdad siempre se levanta, la justicia siempre aparece y Dios siempre cumple. Así que hoy puedes levantar tu oración, puedes confiar nuevamente, puedes descansar en Dios, el mismo Dios que escuchó a David, el mismo Dios que lo libró del peligro. Sigue escuchando hoy, sigue respondiendo hoy, sigue protegiendo hoy, sigue siendo refugio. Si hoy sientes que hay enemigos, si hoy sientes presión, si hoy sientes injusticia, recuerda esta oración: líbrame de mis enemigos, Dios mío, porque Dios escucha, Dios defiende, Dios actúa, y cuando Dios interviene, ningún enemigo prevalece, ningún plan prospera, y su justicia se levanta. Amén.